Se acabó la era Chevron en Venezuela. La industria petrolera acaba de recibir un golpe inesperado. Estados Unidos ha revocado las licencias que le permitían a Chevron operar en el país. La noticia cayó como balde de agua fría, sacudiendo el sector energético nacional. Una decisión sorpresiva que plantea una pregunta clave. ¿Estamos ante el inicio de una nueva crisis petrolera en Venezuela? Vamos a desglosar qué significa este movimiento y por qué tiene a todos hablando dentro y fuera del país. En esencia, los Estados Unidos decidió cancelar el permiso que tenía Chevron para extraer y exportar petróleo venezolano. Desde el año 2019, Venezuela está bajo sanciones estadounidenses y Chevron, una de sus últimas petroleras estadounidenses en Venezuela, solo podía operar gracias a una licencia especial otorgada en Washington. Dicha licencia, conocida como la Licencia General 41, fue concebida a finales del año 2022 durante el gobierno de Joe Biden. El propósito: permitir operaciones limitadas de Chevron en Venezuela, como parte de un acuerdo para aliviar las sanciones a cambio de pasos a elecciones libres y otras concesiones por parte del gobierno venezolano. Gracias a ese permiso, Chevron reanudó la producción de sus empresas mixtas con PDVSA, la petrolera estatal venezolana, y comenzó a enviar crudo venezolano a refinerías en los Estados Unidos. Ahora, a principios del año 2025, la administración estadounidense ha dado marcha atrás. El nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no renovará y, de hecho, revocará estas licencias. En un comunicado, Trump señaló que revertía las concesiones petroleras otorgadas previamente, porque a su juicio, el gobierno de Nicolás Maduro no cumplió con lo prometido. Washington acusa al régimen venezolano de no avanzar en las reformas electorales acordadas y de incumplir con compromisos, por ejemplo, la cooperación en la crisis migratoria. Se esperaba que Venezuela recibiera de regreso a sus migrantes, algo que según Estados Unidos no ha ocurrido. En resumen, los Estados Unidos decidió cerrar la válvula. Chevron ya no está autorizada para operar en el sector petrolero venezolano. Esto involucra directamente a Chevron y PDVSA, pero sus efectos alcanzan a todo el país e incluso al mercado global petrolero, como veremos. Es normal que ante esta noticia surjan muchas dudas. A continuación, vamos a responder de forma clara algunas de las preguntas que probablemente te estés haciendo. ¿Qué hacía Chevron en Venezuela y por qué tenían una licencia especial? Chevron llevaba décadas en Venezuela operando en joint ventures junto a PDVSA. Sin embargo, las sanciones del año 2019 prohibieron a compañías estadounidenses hacer negocio con el régimen de Nicolás Maduro. La única manera que Chevron pudiera seguir extrayendo petróleo venezolano fue a través de unas licencias emitidas temporales por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La licencia más reciente le permitía producir y exportar unos 200 a 250 mil barriles diarios de petróleo venezolano. Esto es aproximadamente una cuarta parte de la producción nacional, bajo condiciones obviamente estrictas. Por ejemplo, las ganancias debían usarse para pagar deudas acumuladas que PDVSA tenía con Chevron, en vez de entregar el efectivo directamente al gobierno venezolano. En otras palabras, Chevron operaba pero sin que Maduro recibiera ingresos frescos en estas ventas, al menos en teoría. Estas licencias eran excepcionales. Ninguna otra petrolera en los Estados Unidos tenía un permiso similar. Y empresas europeas como Repsol en España o la ENI, la ENI de Italia, solo contaban con autorizaciones limitadas para intercambiar petróleo por deuda. ¿Por qué se decide revocar la licencia justo ahora? Oficialmente Washington, bajo el presidente Trump, argumenta que Maduro no cumplió con condiciones que justificaron las licencias. Aquellas licencias del año 2022 fueron concebidas como un incentivo si el gobierno venezolano avanzaba hacia elecciones democráticas y hacia concesiones políticas. Y estas podrían seguir generando un cierto alivio en las sanciones. Sin embargo, hasta ahora no han habido elecciones libres ni señales de cambio político significativos en Venezuela. De hecho, líderes opositores han sido inhabilitados o exiliados y persisten las dudas sobre la transparencia de los comicios previos. Adicionalmente,
Estados Unidos señala que Venezuela no colaboró lo suficiente en temas acordados, como la recepción de migrantes venezolanos deportados. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, no tenía sentido seguir dando excepción a las sanciones. La licencia se volvió un cheque en blanco que no estaba logrando el objetivo político deseado. Por eso, decidieron no solo renovar el permiso en marzo, sino cancelarlo por completo. En resumen, es una forma de aumentar la presión sobre Maduro, cortándole un salvavidas económico, con la esperanza de forzar cambios políticos. ¿Qué significa exactamente la revocación de la licencia? Chevron tiene que irse del país. Significa que Chevron debe cesar todas las operaciones cubiertas por esa licencia. Ya no podrá extraer más petróleo, ni mucho menos exportarlo legalmente desde Venezuela. En la práctica, Chevron tendrá un breve periodo para desmontar o pausar sus actividades de forma ordenada. Se habla de algunos meses de gracia para apagar los pozos y asegurarse de que no se dañen las instalaciones. Pero pasado ese tiempo, sus 4 empresas mixtas con PDVSA quedarían inoperativas, a menos que encuentren otras vías legales, lo cual va a ser poco probable sin la licencia. Chevron no necesariamente abandonaría físicamente el país de inmediato. Podría mantener presencia física esperando un cambio a futuro, pero su producción y comercio de crudo venezolano quedan congelados. La empresa, de hecho, emitió un comunicado diciendo que evalúan implicaciones y las medidas que fueron interpuestas por las leyes de los Estados Unidos. Esto sugiere que acatarán la orden aunque sea a regañadientes, ya que violar las sanciones traerían duras consecuencias legales. También, otras petroleras extranjeras se van a ver afectadas, como Eni y Repsol, las cuales recibían cargamentos de crudo como parte de pago de las deudas. Ahora, enfrentarán las mismas restricciones y probablemente no puedan continuar con estas operaciones. En pocas palabras, todas las vías legales para que el petróleo venezolano llegue a los Estados Unidos o a Europa quedan cerradas. La revocación de la licencia de Chevron en Venezuela marcan un momento decisivo, casi un punto de no retorno, en la prolongada saga entre sanciones, petróleo y política. ¿Será esta medida el golpe de presión definitivo que obligue a cambios en Venezuela? ¿O simplemente otro capítulo más que agrave la crisis económica sin lograr transformaciones políticas? Las opiniones están divididas. Por un lado, es comprensible que Estados Unidos quiera aumentar la presión ante la falta de resultados democráticos. Por otro lado, el costo de esta presión recae en gran medida sobre los ciudadanos comunes venezolanos y sobre la frágil industria petrolera nacional. Lo que sí sabemos es que el petróleo, ante orgullo y sustento de Venezuela, se ha convertido en un tablero de ajedrez geopolítico donde cada movida tiene consecuencias reales para millones de personas. Queda una imagen clara. Venezuela enfrenta un futuro incierto y desafiante. Sin Chevron, el país pierde no solo barriles de petróleo, sino también un puente con la economía global que le permitía respirar. Ahora, el gobierno de Maduro deberá decidir si buscarse otro salvavidas o si nadar contra la corriente con sus aliados tradicionales. Mientras tanto, la comunidad internacional observará muy de cerca esta jugada y veremos si provoca algún cambio positivo o si por el contrario profundiza más el estancamiento. En últimas instancias, los venezolanos de pie son quienes han soportado años de crisis y son quienes sentirán el resultado de esta apuesta política. La historia sigue en desarrollo y solo el tiempo dirá si la revocación de la licencia de Chevron fue un empujón hacia un cambio o un error costoso que prolongará la economía y la agonía económica venezolana. Queda la reflexión en el aire. En la búsqueda por las soluciones a la crisis venezolana, ¿cuánto más se debe sacrificar hoy para intentar un mejor mañana? Estamos ante una encrucijada que deja más preguntas que respuestas y cuyo desenlace definirá el destino petrolero y político de Venezuela en los próximos años, así como también el bienestar de cada venezolano. Antes de despedir, quiero por acá dejar el comentario que dejó un suscriptor, Adrián TX. Quiero comenzar con decir que me siento muy afortunado de que esta persona, quien la cual he seguido desde sus inicios, su canal de TikTok, una persona que sabe del hipismo venezolano, el hipismo mundial, una persona a la cual pues desde muchos años le he seguido.
sin pelos en la lengua, pero te recuerdes. Hasta luego, amigos, seguimos.